Bien, buenos días. Vamos a comenzar ya con la sesión del día de hoy. Veo que todavía no se conectan todos, pero no sé por qué, por cierto. Pero vamos a iniciar de una vez. De acuerdo, el día de hoy vamos a ver el tema de bioética. De hecho, esta unidad se supone que trata de bioética, de derecho natural y de la familia. Pero me voy a enfocar únicamente en la cuestión bioética. La cuestión del derecho natural o de lo que es propiamente filosofía del derecho, pues ustedes ya son abogados, entonces bueno, ya están estudiando derecho, entonces como que no tiene mucho caso que yo les hable de derecho, ¿verdad? Sin embargo, sí les he dejado un material de lectura de filosofía del derecho. Nosotros cuando vimos filosofía del derecho, me refiero a nosotros cuando yo estudiaba filosofía, manejábamos un buen material. Desafortunadamente este material no está disponible en PDF. Entonces, como yo tengo una pequeña biblioteca virtual independiente a la que tiene la universidad, pues de ese material que yo tengo, que era en parte era de los materiales que utilizamos, más no era únicamente ese. De hecho, el material que utilizamos era mejor, pero bueno, no se los puedo otorgar porque pues no hay en PDF, ya lo busqué por todos lados y no lo encuentro en PDF. Y pues bueno, el material que les he dejado es una pequeña lectura de la cual van a ustedes a tomar apuntes importantes sobre ciertos tópicos de filosofía del derecho. Como es mucho, pues, o sea, el material es de hecho muy largo, no le pude descargar solo el capítulo que me interesa. En realidad no van a ser tantas páginas, son como 10 páginas, más o menos. O sea, no son tantas. Y ahorita ya les explico al final por WhatsApp qué es lo que se va a estar haciendo con esa lectura el día de hoy. Por lo mientras, lo que es esta sesión propiamente en vivo, pues vamos a hablar de otro tema que es el de bioética, que hasta cierto punto hace mucho clic en muchas situaciones con la cuestión de derecho, porque pues tiene mucho que ver con los derechos, y por lo tanto hay que considerar esta parte. Entonces, iniciemos primero con la parte de bioética y ya luego la segunda parte o la segunda hora de la clase se van a dedicar a la lectura de este material que les he subido a su plataforma. Bien, comencemos primero con la cuestión bioética. Algunas nociones preliminares de ella. Voy a bajar esto tantito por acá. Bien, para entender qué es la bioética, primero hay que entender dos cuestiones previas, qué es la ética y qué es la moral. En primer lugar, tenemos que la ética va a ser lo opuesto a patos. Me imagino que todo el mundo o que la mayoría de ustedes ya sabe que ética viene de la palabra ethos. Ethos significa costumbre, sin embargo, no es tan fácil como parece decir pues simplemente que es costumbre y ya. En realidad es más rica la definición de ética, porque este ethos, de hecho, había dos formas de escribirlo, y cada una tiene su propia diferenciación. En ambos casos, ambas iniciaron como haciendo referencia a las costumbres, pero en el caso del segundo ethos, que se escribe con una eta al principio, lo que va a pasar es que va a derivar con el tiempo en hacer referencia más bien al lugar del que es una persona. Y es ahí de donde surge entonces la palabra ethos como etnología, que su raíz es ethos también. Pero la ethos que nos corresponde a nosotros es con epsilon y no con eta. Y esta fue derivando desde significar la costumbre hasta significar el carácter de la persona. Es decir, pasó de un aspecto meramente observacional a un aspecto que era completamente psicológico, para luego pasar al aspecto moral. Porque cuando empezaba a referirse o cuando empezó a hacer referencia a las características de la persona, a su personalidad, nos fue llevando poco a poco a la idea de que la persona tiene que tomar una postura ante la vida y ante las cosas. Y esa postura es una postura libre, voluntaria. Y por lo tanto, la ética va a hacer referencia justamente a la disposición de la persona ante la vida. Y más aún, va a hacer referencia a aquellas opciones completamente libres y voluntarias que uno hace y que por lo tanto han sido decididas por ellos. ¿Por qué es entonces lo opuesto al patos? Porque el patos es lo recibido, lo que se te ha dado y que no te queda de otra. Por ejemplo, ¿qué podemos decir que es patos? Pues en primer lugar nuestra genética. Nosotros no pedimos esa genética. Nuestra familia, tampoco pedimos nacer en una familia determinada.
Las circunstancias exteriores, esas no las hemos decidido. Por ejemplo, estar encerrados por una pandemia no lo hemos decidido nosotros. Tal vez algunos sí, pero la gran mayoría ha sido por una emergencia sanitaria, una contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, el patos es aquello que se recibe, aquello que de alguna manera se sufre porque se ha sido dado. Y digo sufrir entre comillas, no es que sea sufrir de sufrimiento, pero sí en el sentido de que lo recibes y no es elegido. Mientras que lo etos, o lo que es ético, es justamente una decisión voluntaria y personal. De ahí que, por lo tanto, pueda ser juzgado como bueno o malo. Entonces, la ética, como una definición general, se considera que es la disciplina filosófica o la ciencia filosófica, disciplina está bien, de la disciplina filosófica, que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. Es decir, es el estudio de la moral. Porque la moral va a ser el marco, bueno, ahora vamos a ver qué es la moral, pero básicamente va a ser el marco sobre el que nosotros digamos que algo es bueno o malo, y la ética, por lo tanto, va a estudiar por qué algo lo llamamos bueno y algo lo llamamos malo. Va a haber muchos tipos de ética, desde la ética general hasta la ética especial, que va a haber temas específicos como puede ser el tema de la familia que mencionaba al principio, o el tema de la ética laboral, etc., ¿no? Y entre ellas va a estar la deontología, que es justamente la ética profesional y los códigos deontológicos que tienen que respetarse por esta ética profesional y que en muchas ocasiones también conllevan consecuencias legales. Entonces, esta va a ser la gran diferencia entre etos y patos. Etos va a hacer referencia entonces a lo que es libremente elegido, voluntariamente aceptado, vivido, y que por lo tanto construye tu propia vida, mientras que patos es aquello que has recibido y que simplemente pues ha sido pasivamente, que no es que hayas querido, sino que simplemente se te daba. La moral, por otro lado, también viene de la misma raíz, solamente que viene una raíz latina que significa mos, mors, moris, que a partir de ella viene lo que es moral. Mentira, no es mors, es mos. Y bueno, moral también significa costumbre. Pero en este caso la moral lo vamos a entender como los códigos normativos aceptados por una sociedad o grupo social. Digo sociedad o grupo social porque también entre los grupos sociales hay sus morales. Por ejemplo, metiendo un poco la cuestión de la Iglesia Católica. El sexo no es algo malo dentro de las religiones. En la mayoría de las religiones, en la mayoría, no en todas, el sexo no es algo malo, incluido dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que cambia entonces dentro de la visión católica o en general de la visión cristiana respecto a otras religiones? Que en este caso, aunque el sexo en sí mismo no es malo, es visto como malo cuando la circunstancia o la condición no se cumple. ¿Cuál es la condición que debe cumplirse a ojos de las iglesias cristianas? Ya sea católicos, ortodoxos, protestantes o cualquier otro. Pues básicamente que tiene que ser dentro del matrimonio, es decir, dentro de una estructura aceptada que es el matrimonio. Pero en general el sexo no es malo, o sea, nadie te va a decir que el sexo es malo, simplemente te van a decir que el sexo fuera del matrimonio es malo. Es decir, hay una condición. Pero inclusive dentro de estos grupos hay ciertas condiciones para ciertos grupos de ellos mismos. Por ejemplo, mencionando el ejemplo de la Iglesia Católica y también de otras iglesias como la ortodoxa en ciertos aspectos, no en todos, tenemos que, al menos en el rito latino, porque la Iglesia Católica tiene muchos ritos donde sí se aceptan en algunos que los sacerdotes se casen, pero dentro del rito latino, que es el rito que nosotros conocemos y vivimos, los que son católicos, dentro de este rito está mal visto que el sacerdote se case. Es una norma moral de este grupo social en particular, es decir, si la iglesia la dividimos en grupos sociales o en categorías, vamos a tener que el grupo llamado ministros o sacerdotes no tiene la misma moral que tiene el grupo llamado laicos o religiosos, o más bien los laicos. ¿Por qué? Porque mientras los laicos pueden casarse cuando quieran y con quien quieran, los religiosos, que podemos incluir tanto religiosos como sacerdotes, tienen otras normas morales, como el no poderse casar, ¿no? Entonces, estamos hablando que dentro de una misma iglesia, o dentro de una misma sociedad llamada Iglesia Católica, hay diversas morales para diversos grupos. No es lo mismo la moral del grupo sacerdotal que la moral que se le pide a el laico. ¿Ok? Este es solamente un ejemplo, es para que se vaya entendiendo más o menos la idea de lo que es la moral. ¿Y por qué me refiero que la moral son estos códigos que acepta un grupo social o sociedad? Y de hecho en la sociedad hay muchos grupos sociales, por lo tanto va a haber muchos códigos morales, muchos códigos de lo que se acepta como bueno o malo. Otro ejemplo más que podríamos mencionar
es muchas veces las normas sociales, que hay que diferenciar esta parte. Yo creo que ustedes ya saben esa diferencia. Existen normas sociales que no son coercitivas, pero que de alguna manera la sociedad te presiona para cumplirlas, pero son simplemente sociales. O sea, no hay una consecuencia coercitiva por parte del Estado de hacerlo. Tenemos las normas religiosas, que nuevamente pueden ser hasta cierto punto coercitivas, dependiendo de qué religión estemos hablando, y del sistema político en el que se dé dicha religión. Por ejemplo, si yo digo que una norma social no es coercitiva, pues estaría mintiendo, porque en el caso, por ejemplo, de los musulmanes, en muchos países musulmanes, las normas religiosas son también normas legales. Entonces, de alguna forma se identifican en ese aspecto. En nuestros países occidentales, pues sí, o sea, en nuestro país occidental es una norma religiosa, no es coercitiva, más que por conciencia, porque pues por parte del Estado no va a haber una consecuencia si tú no cumples una norma religiosa, porque es al fin y al cabo libertad religiosa y pues cada quien hace con su religión lo que quiera, ¿no? Pero bueno, vaya, sí existe en ciertos países donde la norma legal es también una norma religiosa y a la vez una norma social. Y luego tenemos las normas morales, que son estos códigos. Entonces, la ética va a ser la disciplina que estudie esta moral y la moral va a ser en general los códigos que son aceptados. Y yo digo, ¿qué se le pasó? ¿Qué? No sé quién está con su micrófono prendido, pero se escucha todo lo que dice. Entonces, básicamente esa va a ser la enorme diferencia entre ética y moral. La ética va a estudiar a la moral va a ser estos códigos aceptados por la sociedad, pero que no necesariamente han sido reflexionados. La función de la ética va a ser, por lo tanto, reflexionar estos códigos y obviamente criticarlos. Criticarlos en el sentido amplio y etimológico de la palabra, que es ver qué tanto hay de verdad y qué tanto hay de mentira, y por lo tanto, pues eliminar la mentira y quedarnos únicamente con lo verdadero. Y pues obviamente ir avanzando respecto a nuestros códigos morales, que sean cada vez más racionales, más pensados. Ok, pasando al siguiente punto. Ya perdí mi cursor. Vamos a tener varias posturas respecto al origen de la moral. Pero voy a hacer algo que de hecho es muy simplista, pero así suele pasar. Es muy simplista lo que voy a decir, pero es para que se dé una idea de las posturas contrarias. Escucho voces en el fondo, no sé quién tiene su micrófono prendido, pero se escucha. Entonces, si pueden ponerle mute a su micrófono. Ah, creo que yo lo puedo hacer por ustedes. No se preocupen. Bueno, entonces, tenemos dos posturas. Tenemos la primera postura que va a pensar que el ser humano es completamente bueno por naturaleza, que es así como lo dice Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Desde este punto de vista, la moral pues surge como consecuencia de que es la misma sociedad la que corrompe al hombre y pues bueno, ahí están las consecuencias. En esta visión, el hombre será completamente bueno. Lógicamente, la visión de Rousseau, a pesar de que Rousseau era muy crítico de la religión, tiene mucho que ver con la religión. Pónganse a pensar en la idea cristiana, y hasta cierto punto judía, pero más bien cristiana, de el hombre completamente bueno que vive en el Edén y que es a causa de un ser exterior, en este caso el diablo, a través de la imagen de la serpiente, que hace caer al hombre. Y por lo tanto que lo corrompe. Entonces la visión de que el hombre originariamente es bueno por naturaleza, pero que son otros factores quienes lo corrompen. Por otro lado, tenemos una visión contraria, la de Maquiavelo y también la de Hobbes. El hombre es malo a menos que se le inste a ser bueno, es decir, que se lo obligue, en pocas palabras, a ser bueno, o que le convenga ser bueno, de hecho. Esa va a ser la visión de Maquiavelo. Hobbes va a decir algo más o menos similar, que el hombre, de alguna forma, que el hombre es el lobo del hombre, y que por lo tanto tiene que existir alguien, o algo, en este caso el Estado, que sea quien ponga, pues ahora sí que las reglas para pues, no matarnos entre todos. Ambas posturas son igual de equivocadas. ¿Por qué? Porque en la realidad ningún hombre es tan malo ni tampoco tan bueno que no pueda tener aspectos malos. Entonces, más bien somos una mezcla entre los dos. También lo bueno y lo malo va a depender exactamente de qué estemos hablando. Puede ser que tú seas muy malo en ciertos aspectos y muy bueno en otros. Y que por lo tanto, bueno, realmente una persona muy amable podría haber un asesino serial, vaya, ¿no? Que suele pasar, de hecho. Muchos asesinos seriales eran muy tranquilos, muy buenos vecinos, muy todo, pero pues sabemos muy bien que en su personalidad hay algo que lo que hace es que los iba llevando a ir a matar a medio mundo, ¿no? O a ciertas víctimas en especial. Entonces, sí puede ser muy bueno en ciertos aspectos, muy mal en otros. Básicamente,
nadie es tan bueno ni tampoco tan malo como se cree, más bien el ser humano es justamente un ser ético, porque en algún punto tiene que tomar decisiones y esas decisiones pueden ser buenas o malas en sí mismas, o pueden ser buenas o malas por sus consecuencias, y entonces la ética es una disciplina bastante compleja, bastante interesante, que implica mucho análisis y reflexión, y no da respuestas sencillas como suelen pasar con los niños pequeños. Porque la verdad es que muchas personas siguen teniendo una moralidad de niños. Es decir, esto es bueno y esto es malo y punto. Y todas las cosas son blancas o negras. ¿Cómo sabemos que es una moralidad de niños? Porque cuando tú les preguntas exactamente por qué esto es bueno y por qué esto es malo, es cuando se ponen a reflexionar que realmente muchas cosas que asumen como buenas o malas, pues las asumen porque así se las enseñaron, no porque ellos hayan decidido y pensado por sí mismos porque algo es bueno o malo. Y entonces aquí donde tenemos un problema, que mucha gente vive su moralidad como niños pequeños. Ya sea que esa moralidad la haya obtenido de su familia, de su religión, de sus padres o del grupo social donde anda o lo que sea, la asumen muchas veces irreflexivamente. Y va a ser justamente Sócrates quien va a decir esa parte de que una vida no reflexionada pues no merece ser vivida, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructura óntica sobre la que se apoya el hecho de que el ser humano sea un ser ético y un ser moral a la vez? Bueno, en primer lugar tenemos la insuficiencia del instinto. Es decir, nuestros instintos, el ser humano, a diferencia de los animales, no tiene un instinto como tal, más bien tiene impulsos y necesidades. Porque tenemos esta parte racional. Entonces, nuestros instintos están hasta cierto punto, si se le podemos llamar instintos, influenciados por nuestra racionalidad. Y esa es la otra cuestión. Como somos seres racionales, también somos conscientes de nuestras acciones. Hay una conciencia que es distinta a la conciencia que suelen tener los demás animales. Y que nos vemos hasta ciertos puntos interpelados por las acciones propias y las acciones de otros. Es decir, por nuestra racionalidad tenemos la capacidad de hacer una introyección, o lo que en filosofía clásica se llamaba la famosa reflexión, es decir, volver sobre uno mismo. También tenemos la cuestión de la autonomía. No solamente somos capaces de conocer el mundo y de conocernos a nosotros mismos y de vernos afectados por esto, sino que además somos capaces de acciones o de actos que vamos a llamar actos humanos. Es decir, los actos humanos son aquellos que se hacen libremente. ¿Qué es la libertad? Entonces, la libertad es básicamente aquella cualidad que tienen ciertos actos de ser realizados voluntariamente. Y el ser humano es una autonomía, como bien decía Kant. Es decir, ningún ser humano es un medio para otra cosa. Todo ser humano es por sí mismo un fin, justamente en virtud de su autonomía, de acuerdo con la visión de Kant. Que por cierto, Kant también era muy religioso, aunque él era de una religión protestante similar a los puritanos. Luego tenemos la cuestión de la responsabilidad. Justamente por esta autonomía de que hacemos cosas libres y que nos podemos autodeterminar, y de esta racionalidad que nos permite conocer el mundo y proponer fines, es que nos volvemos responsables de nuestros actos. Por eso, los animales no pueden ser juzgados como buenos o malos. Por ejemplo, si un león se come a un ser humano, el león no es bueno ni malo. Simplemente está haciendo él. O sea, él tiene un instinto que está determinado y que, por lo tanto, va a actuar de acuerdo a sus instintos. No tiene una responsabilidad porque no puede luchar contra sus propias tendencias. Y, por lo tanto, pues todos los actos de los animales no son ni autónomos ni racionales, simplemente son parte de su propio instinto. Lógicamente, con eso no quiere decir que los animales sean tontos ni nada por el estilo. De hecho, es todo lo contrario. Pero sí implica que no los podemos responsabilizar moralmente por un acto. Entonces, si un león se come a un ser humano, simplemente está siendo un león, no está siendo malvado. ¿Puede su instinto corromperse hasta el punto de que solamente le guste comer seres humanos? Sí, pero eso se explica más por otras cuestiones que por una cuestión de racionalidad o autonomía. Y es aquí donde muchas veces entran algunas cuestiones, tanto psicológicas como éticas, respecto a ciertos actos humanos. Por ejemplo, se sabe, o por lo menos se ha visto o se ha analizado, que los criminales como asesinos seriales suelen tener me parece que la hipófisis, no recuerdo bien qué sector del cerebro, bueno, qué sector del encéfalo, que lo suelen tener más grande y que eso podría explicar fisiológicamente y por lo tanto psicológicamente por qué no tienen control sobre sus impulsos y terminan matando gente.
Obviamente esta explicación sigue siendo un reduccionismo desde un punto de vista metodológico, porque pues es querer explicar todo por el cerebro, al final no tiene presente, por ejemplo, el contexto y la enseñanza y todo lo demás, cosas que también afectan bastante al momento. O la misma cuestión genética afecta también. Entonces, bueno, el punto es que, aunque sí tenemos actos libres, no todos nuestros actos son libres. Los actos que no son completamente conscientes se van a llamar actos del hombre. Entonces, los actos libres son actos humanos. Los actos que no son completamente conscientes ni deseados van a ser actos del hombre. Y por último tenemos los actos meramente naturales, que van a ser actos que por sí el cuerpo hace, lo quieras o no, como la respiración, la circulación y un montón de funciones que tu cuerpo hace, que simplemente tú no las piensas ni las deseas, simplemente se hacen porque es parte misma del actuar del cuerpo. Y que por lo tanto no pertenecen al ámbito de la ética. Voy a decir un ejemplo tal vez chusco, pero si tú te echas un aire, a menos que lo hayas hecho voluntariamente, en realidad si se te sale, pues no eres culpable moralmente de nada, no puedes ser culpable. O si tú eruptas. ¿Por qué? Porque es una función fisiológica. Eso es algo meramente natural, el cuerpo lo va a hacer por reacción. Entonces no es de que puedan decir que eres mala por hacer eso, ¿me explico? A menos que sea algo que sí puedes medio controlar y que lo hayas controlado para hacerlo voluntariamente, entonces eso ya es otro asunto. Pero, por ejemplo, tu ritmo del corazón, eso tú no lo sueles controlar. Es muy raro que haya cierta capacidad de ser controlado conscientemente. La respiración tal vez sí de vez en cuando, pero en general no andas pensando que estás respirando, por lo tanto es algo meramente natural. ¿A qué me refiero con los actos del hombre? Es decir, aquellos actos que sí fueron hechos por uno, pero que no hay suficiente conciencia o que no hay simplemente una... se me fue la palabra. Bueno, que no hay una voluntad o una aceptación del hecho. Digamos que tú vas por la calle, vas caminando y de repente en el movimiento de tus manos le pegas a alguien en el trasero, por accidente. En este caso es un acto del hombre, es decir, no es un acto libre, no serías culpable moralmente absolutamente de nada, aunque la otra persona te quisiera demandar de acoso, de manoseo, no sé, vayas a saber tú de qué te quiera demandar, ¿no? O denunciar, mejor dicho. En ese sentido, más bien es denunciar, perdón. En ese sentido, pues básicamente tú no eres realmente culpable de nada, porque no hay ni la conciencia ni la voluntad de hacer ese acto. Fue un mero accidente. Y ese tipo de cuestiones luego van a tener repercusiones cuando se analicen temas como, que pueden ser legales, como por ejemplo, ¿qué pasa si alguien borracho mata a alguien? Porque pues, el borracho no quería matar a nadie, simplemente fue una consecuencia. Pero, por ejemplo, en ese caso, la consecuencia era preveíble como parte de un acto libre que era tomar. Es decir, si tú tomas, tú sabes que el alcohol genera ciertos efectos. Y por lo tanto, eres responsable completamente de las consecuencias deseadas o no deseadas que pueda generar eso, desde un punto de vista ético. Ahorita no me estoy metiendo en la cuestión legal porque ustedes son las expertas en lo legal, pero si legalmente de por sí puede generar efectos, moralmente también. Muy distinto tal vez del que tratando de hacer un bien, o sea, por ejemplo, un doctor que trata de salvarte la vida y en el proceso te rompe un hueso, bueno, ahí no estamos hablando entonces de un accidente, pero no estamos hablando de un efecto que era esperado. Fue un efecto colateral. Y hay veces que las decisiones éticas incluyen efectos colaterales. Es decir, tú tienes que tomar una decisión. Y a pesar de ello, pues la tienes que tomar, aunque pueda llegar a haber ciertos efectos no deseados y no buscados. Ahorita voy a hablar un poquito de eso, les voy a poner un ejemplo que es muy típico que se utiliza en ética para analizar esto. Ok, tenemos la índole comunitaria, el ser humano es un ser comunitario y tenemos la de vulnerabilidad. Somos vulnerables en todos los aspectos. En este momento les estoy mostrando tantito la imagen de estos filósofos que van a hablar de algunos aspectos legales. Nada más permítame un momentito. Perdón. Permítame un momento. Ok, listo, ya volví. Ok, tenemos a estos filósofos. Yo creo que algunos los pueden reconocer. Aquí tenemos bueno, el primero de este lado es Aristóteles. Aquí tenemos a Zenón de Sitio, que es el fundador de los estoicos, a Santo Tomás de Aquino, John Locke y John Stuart Mill. ¿Por qué les estoy mostrando estas imágenes?
Porque básicamente la cuestión de la relación entre moral y derecho, y entre ética, moral y derecho, ha sido estudiada ya desde la filosofía clásica y también por filósofos más modernos como John Locke y Stuart Mill. Stuart Mill va a ser utilitarista y muy pragmático en muchos casos, pero también pues tiene su tendencia liberal, que ya le hemos mencionado anteriormente cuando vimos política, pero en este caso pues estamos hablando de liberalismo en el sentido tanto ético como político y moral. Estos dos van a tener mucho que ver en esto. Y pues bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a decir Aristóteles respecto a la cuestión de las leyes? Es decir, ¿qué sentido tienen las leyes y la justicia para estos filósofos? Tenemos en primer lugar que para Aristóteles él va a diferenciar entre la justicia que es natural y la que es parte de la justicia legal. Es decir, una cosa es ser bueno éticamente y otra cosa es ser bueno legalmente. Lo que sucede muchas veces es que confundimos y pensamos que todo lo legal es bueno y que todo lo bueno tiene que ser legal. Pero la verdad es que en muchas ocasiones no es así. Es decir, a veces lo que es bueno está prohibido. Pónganse a pensar cuando la esclavitud era legal. Era legal, o sea, estaba en las leyes, estaba permitido. Pero nunca y jamás va a ser bueno, ¿me explico? Obviamente va a haber tal vez filósofos que en su momento justificaban el sistema legal defendiendo la esclavitud. Pero en general, la única forma de justificarlo es cuando tú le quitas el estatus de persona pues a una persona, vaya. Que si se dan cuenta de lo que muchas veces sucede en ciertas discusiones actuales, que no voy a mencionar en ese momento, pero que la idea básica es quitar el estatus de persona, porque si tú eliminas el estatus de persona a alguien, automáticamente lo conviertes básicamente en un objeto o en un animal más que puede ser usado como sea. Y es lo que pasaba con los esclavos. Los esclavos no tenían estatus de persona. Básicamente eran objetos legales, como pueden ver en derecho romano. Lo mismo pasaba, por ejemplo, no solo con los esclavos, sino también otro ejemplo con los judíos, en el caso del nazismo, donde los judíos pues básicamente fueron reducidos a pues, simplemente cosas que existen, y pues obviamente los nazis se dieron el lujo de hacer y deshacer con ellos, como quisieron y cuando quisieron, hasta que fueron detenidos. Entonces, una cosa es la justicia natural, que va más bien corresponder a la ética, y otra cosa es la justicia legal, donde hasta cierto punto va a haber convencionalismos. Y Aristóteles nos va a decir que la justicia natural es aquella parte de la justicia que debe tener la misma fuerza en todas partes. Es decir, que básicamente va a estar presente en toda sociedad y en toda cultura. Mientras que la justicia legal comprende las normas que tienen fuerza vinculante en el pueblo o nación que las ha adoptado o promulgado. Que más bien sería algo así como tipo la diferencia entre... Todavía no está ahí esta discusión, pero lo que sería el derecho positivo y el naturalismo. Luego tenemos con los estoicos, que recuerden que el ejemplo que tenemos aquí es en de sitio. En este caso, la doctrina estoica hablaba mucho de la ley natural. Es decir, en esta doctrina, el primer impulso de cualquier animal es la propia subsistencia. Y por lo tanto, el ser humano que es capaz de conocer esta ley natural tiene que actuar conforme a la naturaleza. La primera regla que tendrías es, obviamente, la propia subsistencia y preservación de tu propia vida, viviendo con las exigencias de esta naturaleza que sí puedes conocer racionalmente. Entonces, vivir según estas exigencias es para él lo mismo que vivir conforme a la razón, porque el ser humano en su naturaleza está el ser racional y por lo tanto la vivencia humana tendrá que ser una vivencia racional, o sea, vivir conforme a la razón. Y ese es el fin mismo de la vida humana y en ello consiste ser virtuoso. La justicia natural, que sería lo aristotélico, se realiza cuando el ser humano obra según las exigencias de la recta razón. Luego tenemos a Tomás de Aquino, que él va a decir que la ley es un mandato establecido por la razón para el bien común y promulgado por el responsable de la comunidad. Es decir, él considera que la ley sí es una cuestión política, porque hay un responsable, hay alguien que impone la ley, pero esta ley tiene que buscar siempre el bien común. Si no busca el bien común, entonces va a ser una ley injusta. Y entonces, por eso vamos a entender que dentro de la doctrina social se acepta que ante una ley injusta hay que desobedecerla. Es una ley que es injusta, que no, por mucho que sea, haya sido aceptada por un poder, si es injusta se tiene que rechazar, como es el caso de lo que sucedió o lo que sucede muchas veces en Estados Unidos, donde a pesar de que la esclavitud era legal, había gente que simplemente se negaba a tener esclavos, o los liberaba o los trataba de otra forma, etc., ¿no?
Aquí lo importante es que es establecida mediante la razón, es decir, tiene que tener una razón. Esta ley tiene que ser fundamentada en la razón, si lo queremos ver desde un punto de vista más contemporáneo, pues en evidencia y no simplemente en los deseos de poder o en las creencias o ocurrencias de las personas que gobiernan. Y por otro lado, para el bien común. Es decir, estas leyes van a respetar el bien común, se hace para la ayuda de toda la sociedad o para el apoyo de toda la sociedad. John Locke, en cambio, va a tener una tradición más naturalista. Este va a ser un justnaturalismo secular. Obviamente, al final, Tomás de Aquino va a acudir a Dios para justificar el porqué de la autoridad y todo eso. Pero John Locke ya lo va a ver de una forma más natural. Entonces, John Locke va a aceptar la idea del hombre natural y que nosotros tenemos como derecho fundamental la libertad. Lo mismo va a pasar con el caso de Stuart Mill. Y por lo tanto, debe limitarse el poder del Estado y respetarse la libertad como una de los tantos derechos que hay que tener. Y esta libertad termina cuando te metes con los derechos del otro. Es decir, aquí ya tenemos una visión un poco más secular y naturalista, como la que conocemos hoy en día de lo que es la libertad. Algunas nociones rápidas de bioética. Primero, su nacimiento es bilocado. Ya solo nos quedan 7 minutos. Su nacimiento es bilocado. Es decir, nació de 2 autores distintos en el mismo año, pero el primero fue, de hecho, el primero que tengo, ese es. El nombre del primer autor fundador de la bioética, y que es, vamos a decir, el primero en usar el término, va a ser Van Rensselaer Potter, o simplemente llámenle Potter. Si yo les pregunto quién es el fundador de la bioética, Potter. Aunque me diga Potter, yo entiendo. Entonces, acuérdense de Harry Potter, bueno, es Van Rensselaer Potter, el fundador, o el primero en utilizar el concepto, pero en ese mismo año y posteriormente, unos cuantos meses después, André Hellegers también hizo lo suyo. Aquí la importancia es cuál fue su aporte. En el caso de Potter, Potter decía que las ciencias biológicas de la vida y en general las ciencias necesitaban una nueva disciplina que ayudara a tomar decisiones éticas a partir de las consecuencias que estaban generando. Porque la ciencia está avanzando tan rápido que de alguna manera muchas cuestiones morales se estaban pasando de alto. Y por otro lado, la ética pues no había considerado estos elementos. Por lo tanto, él propone que nazca una nueva disciplina que va a ser la bioética, que va a unir los problemas de las ciencias que van surgiendo al análisis humanista de los mismos. Además, la visión de Potter era muy amplia. Él consideraba como temas bioéticos también problemas como los del medio ambiente y no solamente problemas médicos. Hellegers, en cambio, y que es la visión que hasta cierto punto prevalece más, porque pareciera que únicamente lo bioético aplica en medicina, pues fue el que propuso esta visión de que la bioética debe enfocarse más en problemas de la relación médico-paciente. Sin embargo, la visión de Potter me parece que sigue siendo vigente y que es muy válida preguntarse las consecuencias que la ciencia puede tener, por ejemplo, en la vida social, en la vida, en el medio ambiente, en la misma visión del hombre, etc. Y que de alguna manera sigue estando vigente porque sí sigue habiendo análisis bioético de otros aspectos, pero la que normalmente se considera pues es la visión biomédica o es donde más ha visto reflejado este aspecto. El contexto cultural es que en ese momento había una transformación científica, habían cambios culturales y políticos, había habido muchas investigaciones a partir del abuso de la investigación científica. Uno es el de los Tuxis, que fue una población a la que, queriendo estudiar la historia de la sífilis, se le contagió sin aviso, sin medicamento, sin tratamiento posterior. Es decir, en pocas palabras, completamente falta de ética esa investigación científica. Y es justamente por casos como ese, que fueron más, de hecho han habido más en los años 50, 60. Entonces, si nos vamos a los nazis, pues obviamente hubo un montón. Donde los científicos, por el solo hecho de decir que todo se vale por la ciencia, literalmente hacían todo por la ciencia, saltándose cualquier regla moral y cualquier análisis. De ahí la necesidad de Potter de decir que debe haber una disciplina que regule esto y que analice las posibles consecuencias del avance científico, porque la ciencia tiene que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la ciencia. Y el renacimiento del interés por la ética normativa que se dio en los años 50, 60 y 70. ¿Cuál es la definición de bioética? Hacia muy grandes rasgos es el estudio sistemático de las dimensiones morales de las ciencias de la vida y de la salud. Es decir, biología y todo lo relacionado con la biología, y la medicina y todo lo relacionado con la salud, incluida obviamente la psicología en este aspecto. Y que por lo tanto, al hacer un estudio sistemático, no solamente acude a cuestiones
filosóficas, sino también a cuestiones de ciencias sociales, porque hay que ver el impacto que va a tener en la sociedad. Entonces es sistemática, involucra a varios. Por eso, dentro de un grupo de discusión bioética, un grupo de regulación bioética, como puede haber en los hospitales, no solamente debería haber médicos, también debería haber filósofos, debería haber psicólogos, debería haber básicamente todas las disciplinas, por las diversas consecuencias sistemáticas que se puedan hacer en el paciente. Eso sería lo ideal, y en Estados Unidos sí lo hacen, aquí en México pues no estoy tan seguro y la verdad lo desconozco. Ahí les estaré mintiendo. Algunas teorías y paradigmas o visiones. Hay que entender primero la diferencia entre ciertos aspectos. La cuestión moral va a ser un primer aspecto a considerar. Se va a dar en situaciones donde sabemos cómo obrar conforme a valores. Es decir, yo ya tengo unos valores y una situación, yo sé que tengo que obrar conforme a ella. Puede ser que no quiera obrar conforme a mis valores y principios morales, pero los conozco. Es decir, el problema aquí no es que haya una lucha con los valores, simplemente es que no quiero. ¿Me explico? O sea, yo sé que no debo robar tal vez el gansito en el Oxxo. Sin embargo, o sea, yo ya lo sé, no tengo ningún problema con saber qué es lo bueno. Simplemente deseo hacer lo malo. Entonces, eso ya sería una cuestión moral. Ahí no hay ninguna duda conforme a lo que es bueno y malo. ¿Dónde va a venir el problema? En el conflicto moral. El conflicto moral se da cuando entre varias alternativas hay que elegir alguna que esté libre de conflicto ético. Es decir, pero resulta que cuando yo veo todas mis opciones, todas tienen algún problema ético. Es decir, si yo elijo salvar al paciente, lo que va a pasar justamente ahorita con el coronavirus, y que de hecho es una crítica que se está haciendo al código bioético que publicó el gobierno. ¿Qué pasará cuando yo tenga dos casos similares y en condiciones similares? ¿Cómo tengo que elegir quién vive? La respuesta que ellos dieron fue al azar, y aunque suene medio gacho, la verdad es que si tú tuvieras dos situaciones que son completamente iguales, pues yo creo que al final pues no te va a quedar de otra más que al azar. De cualquier manera, me parece que es medio complicado tener dos situaciones que lleguen a ese grado. Pero si se llegara a pasar eso, sería un conflicto moral, porque cualquier opción que tú elijas va a tener alguna consecuencia que genere un conflicto ético. Por ejemplo, si salvas a uno y no salvas al otro, pues la pregunta va a ser ¿por qué salvaste a uno y no al otro? Entonces eso genera ya un conflicto. Y un desacuerdo moral se va a dar cuando ante un problema se da un choque entre dos valores o dos visiones de lo que es bueno. Por ejemplo, si mi paciente, yo como psicólogo, si mi paciente me revela algo, no sé, que va a matar a una persona. Aquí la pregunta es, ¿qué debe prevalecer? ¿La seguridad que se le debe dar a los demás o el derecho a la privacidad del paciente? Son dos posturas distintas que van a chocar. Porque si tú respetas la privacidad del paciente como un valor que debe de ser salvaguardado, pues bueno, tú lo que permites es que la gente se acerque, que pueda ser tratada, y que es justamente lo que se busca en la terapia psicológica, pero si no lo haces, resulta que puedes alejar a las personas de hacerlo, o sea, de ir a terapia, porque saben que puedes tú revelar su información en cualquier momento. Pero por el contrario, el Estado tiene la obligación de proteger a todos, entonces, ¿cuál debe prevalecer? Y eso se resuelve en un juicio, pero al final, la verdad es que aunque gane una postura, no elimina del todo el que la otra postura pueda tener también mucha razón. Vamos a dejarla hasta acá porque ya se me acabó el tiempo. Les voy a subir este material para que lo lean y ahorita les explico en WhatsApp la dinámica de lo que vamos a hacer con la lectura que les comentaba. ¿De acuerdo? Voy a dejar de grabar en este momento y nos estamos viendo por WhatsApp.